Millonario. Despidió 15 niñeras en 2 meses. Hasta que una empleada cambió todo con su madre. La cuidadora, número 16. El expediente tenía 15 nombres tachados. Paloma Reyes lo leyó de pie, en el pasillo del 10º piso, con la bolsa de lona colgada al hombro y los zapatos todavía mojados de la lluvia que la había perseguido desde Narvarte. La hoja estaba impresa en papel membretado, con el logo de Fuentes y Asociados Construcción en la esquina superior, y abajo, en letra pequeña, una nota manuscrita que decía: si esta también renuncia, suspendemos el servicio. 15 cuidadoras en 2 meses. Paloma dobló la hoja con cuidado y la metió en su bolsa. Tocó el timbre. Nadie abrió en 30 segundos. Tocó de nuevo. Desde adentro llegó un ruido sordo, como algo cayendo sobre madera, y luego silencio. Paloma esperó. No era la primera puerta cerrada que había tocado en su vida, y sabía que las puertas difíciles no se abren por insistencia sino por paciencia. Cuando la puerta finalmente se abrió, lo hizo apenas unos centímetros. Un ojo la miró desde la penumbra. Un ojo cansado, viejo, con algo adentro que no era miedo, sino algo peor. La determinación de alguien que ya decidió que no va a gustarle lo que ve. «Usted es otra de las que manda mi hijo», dijo la voz detrás del ojo. No era pregunta. «Soy Paloma Reyes. Buenos días, señora. Ya sé cómo se llama. Todas me dicen su nombre como si eso importara». Una pausa. «¿Cuánto le pagó para que aguante más de una semana?» Paloma no parpadeó. «No me pagó nada extra. Solo el sueldo normal». El ojo la estudió un momento más. Luego la puerta se abrió del todo. Doña Consuelo Fuentes tenía 72 años y la espalda de alguien que había cargado cosas pesadas toda su vida sin pedirle ayuda a nadie. Usaba una bata de flores azules, pantuflas de felpa gastadas y el cabello blanco recogido con un broche de plástico naranja que claramente no combinaba con nada y tampoco le importaba. Tenía en la mano derecha un vaso de agua y en la izquierda, apoyada contra el marco, una actitud que no necesitaba palabras para decir: «Yo aquí mando». «Entre pues», dijo dándole la espalda. «Pero no me toque nada sin permiso y no me hable de medicamentos antes de las 10 de la mañana». Las otras empezaban con el pastillero desde que llegaban y eso me descompone el humor para todo el día. Paloma entró. El departamento era amplio, con ventanas que daban hacia Insurgentes y muebles que habían sido elegantes alguna vez y todavía lo eran si uno sabía mirar. Había flores en un jarrón sobre la mesita del comedor. No flores de florería, sino flores de mercado, las que venden en cubetas afuera del metro. Y sobre el respaldo del sillón principal, un rebozo doblado con la precisión de quien lo ha doblado 1000 veces y sabe exactamente cómo tiene que quedar. Era el departamento de una señora que no necesitaba que nadie le acomodara sus cosas. «¿Ya desayunó, señora Consuelo?», preguntó Paloma, sin moverse del lugar donde la habían dejado. «No soy su señora Consuelo. Soy la señora Fuentes». Doña Consuelo se dejó caer en el sillón con la lentitud calculada de quien sabe que el dolor está ahí pero no piensa darle el gusto. «Y no desayuné. No me da hambre en las mañanas. ¿Le gustaría que le preparara algo?» «No tiene que comerlo, solo para tenerlo». Hubo un silencio. «¿Sabe hacer atole? De guayaba o de vainilla, como prefiera». Otro silencio. Esta vez más corto. «De guayaba, sin mucha azúcar». Las otras le ponían azúcar como si yo fuera niño. Paloma fue a la cocina. Era ordenada, con todo en su lugar, aunque algunos cajones tenían los bordes desgastados de años de uso. Encontró el maíz, la guayaba del frutero y la canela sin buscar demasiado. Mientras el atole se hacía, escuchó a la señora Fuentes cambiar el canal 3 veces antes de quedarse en uno de noticias que transmitía en voz baja. Cuando lo llevó, doña Consuelo no dijo gracias. Lo tomó, le dio un sorbo, y puso una cara que no era de aprobación pero tampoco de rechazo. Era la cara de alguien que esperaba lo peor, y recibió algo neutro, lo cual, en sus términos, era casi un elogio. Fue entonces cuando Paloma escuchó la llave en la cerradura. Renato Fuentes entró al departamento con el teléfono pegado al oído y la corbata ya aflojada, aunque apenas pasaban las 9 de la mañana. Era un hombre de 42 años que cargaba su propia tensión como si fuera parte del traje, en los hombros, en la mandíbula,
en la forma en que sus ojos recorrieron la habitación sin detenerse en nada demasiado tiempo. Cuando la vio a ella, frenó un segundo. «Espérame», le dijo al teléfono. Lo bajó. «¿Usted es la que mandó la agencia?» «Sí. Paloma Reyes». «¿Ya leyó el contrato?» «Sí». «¿Y el historial de las anteriores?» «También». Renato la miró con la misma expresión con que probablemente revisaba los contratos de obra, buscando el error antes de firmarlo. «Mi madre es difícil», dijo, como si eso fuera información nueva. «Ya lo sé, señor. La acabo de conocer». Doña Consuelo, desde su sillón, levantó la vista del noticiero. «Renato, no hables de mí como si no estuviera. Mamá, solo le estoy explicando». Ya se explicó sola. «Lleva 20 minutos aquí, y ya me hizo atole». Las otras tardaron 3 días en preguntar si me gustaba el atole. Volvió al noticiero. «Hablen en la cocina si quieren hablar». Renato la miró a ella con algo que no era exactamente disculpa, pero se le parecía. «Venga», dijo, y fue hacia la cocina. Paloma lo siguió. Él puso el teléfono boca abajo sobre la barra y cruzó los brazos. «¿Cuánto tiempo tiene de experiencia?» 8 años. 4 con adultos mayores con diagnóstico oncológico, 2 con pacientes postoperatorios, el resto con adultos mayores en general. ¿Alguna vez la han corrido?» 2 veces. Una porque el familiar de la paciente quería que le mintiera sobre el diagnóstico y no lo hice. La otra porque me negué a medicar sin prescripción. Renato no respondió de inmediato. Paloma notó que tenía ojeras, no de una noche mala, sino de varias semanas seguidas. Había algo en su manera de estar parado en esa cocina, la cocina de su propia madre, que parecía la de alguien que visita un lugar donde ya no sabe del todo cómo moverse. «El médico viene los jueves», dijo finalmente. «Los medicamentos están organizados en el cajón junto al fregadero. Tiene cita en el IMSS el próximo martes, pero ella se niega a ir». «¿Por qué se niega?» «Porque dice que las clínicas privadas son para los que no saben esperar y que toda su vida fue al IMSS y no piensa cambiar ahora». Paloma asintió lentamente. «Entonces la acompañaré al IMSS». Renato frunció el ceño, como si eso no estuviera en el guión que había ensayado para esta conversación. Las anteriores decían que era más eficiente llevarla a la clínica privada. Con todo respeto, señor Fuentes, si la señora siente que le están cambiando su vida sin preguntarle, va a resistirse a todo lo demás también. El IMSS es su territorio. Hay que empezar ahí». Hubo una pausa larga. Desde la sala llegó el sonido del noticiero y, muy bajito, el de doña Consuelo sorbiendo su atole. «Tiene un mes de prueba», dijo Renato tomando el teléfono. «Si dura más que las otras, hablamos». «Entendido». Él ya iba hacia la puerta cuando se detuvo. «No le diga que fui hoy. Cuando vengo en las mañanas entre semanas se pone de malas porque cree que la estoy vigilando». Paloma no respondió. Renato esperó un segundo, como si esperara algo más, y luego se fue. La puerta cerró con un clic suave y el departamento quedó en el silencio tranquilo de una mañana entre semana. Paloma regresó a la sala. Doña Consuelo tenía el vaso de atole en las manos, casi vacío, y no levantó la vista cuando entró. «¿Qué le dijo?», preguntó la señora. «Que tiene usted cita en el IMSS el martes». «Ya lo sé». Una pausa. «¿Y usted qué le dijo?» «Que la acompañaré». Doña Consuelo terminó el atole. Puso el vaso sobre la mesita con más cuidado del que había usado para tomarlo. «Las otras siempre querían llevarme a esa clínica fifí que paga mi hijo. Como si el IMSS fuera algo de qué avergonzarse. Yo también fui al IMSS toda la vida, señora Fuentes». Por primera vez desde que Paloma había llegado, doña Consuelo la miró de frente. La estudió con los mismos ojos cansados de la puerta, pero con algo diferente adentro ahora. No era confianza todavía. Era, apenas, la ausencia de desconfianza. Que en esta historia era suficiente para empezar. Lo que el médico no dijo. El doctor Ramírez llegó el jueves con 20 minutos de retraso, un maletín de piel café y la costumbre de hablar en voz baja como si las malas noticias pesaran menos si las decía despacio. Paloma lo esperó en la puerta. Ya llevaba 4 días en el departamento y había aprendido 3 cosas fundamentales sobre doña Consuelo. Primero, que le gustaba el noticiero de las 7,
pero lo apagaba si el conductor decía algo que le parecía tonto, cosa que ocurría con frecuencia. Segundo, que comía mejor si la comida aparecía sobre la mesa sin anuncio previo, como si hubiera llegado sola. Y tercero, que cuando le dolía algo, no lo decía, pero apretaba el broche naranja de su cabello con 2 dedos, sin darse cuenta, como si eso le ayudara a sujetar el dolor junto con el pelo. En 4 días, Paloma había visto ese gesto 17 veces. «¿Cómo ha estado?», le preguntó el doctor en voz baja, parado en el pasillo. «Descansa poco en las noches. No siempre termina la cena. Ayer tuvo un episodio de mareo que duró como 10 minutos». El doctor asintió con la expresión de quien confirma algo que ya sabía. ¿Le dijo algo sobre los resultados del último análisis? Paloma frunció el ceño. «No». «¿Cuáles resultados?». El doctor la miró con algo que se parecía demasiado a la incomodidad. «Los del mes pasado. Pensé que el señor Fuentes le habría informado». «No me informó nada de resultados». Hubo una pausa breve que Paloma aprendió a leer en su trabajo. Era el silencio de alguien que está midiendo cuánto decir. «Mejor hablamos después de la consulta», dijo el doctor, y entró. Paloma se quedó en el pasillo. Desde adentro llegaron voces, la del médico, moderada y clínica, y la de doña Consuelo, respondiendo con el mismo tono con que respondía todo, como quien no tiene tiempo para rodeos pero tampoco prisa para terminar. Se escuchó una risa corta de la señora, probablemente algún comentario que el doctor no esperaba. Doña Consuelo era así, impredecible en los momentos en que uno esperaba rigidez, y rígida exactamente cuando uno esperaba flexibilidad. 20 minutos después, el doctor salió. Fue directamente a la cocina. Paloma lo siguió. «Siéntese, por favor», dijo él, cerrando la puerta. Paloma se quedó parada. «Prefiero estar de pie». El doctor dejó el maletín sobre la barra y sacó una carpeta delgada. El diagnóstico de insuficiencia cardíaca que tiene la señora Fuentes es de hace 3 años. Lo que los análisis del mes pasado confirmaron es que estamos en estadio 3. Hizo una pausa. Estadio 4 es terminal. El silencio en la cocina fue de los que se sienten en el pecho. «¿Ella lo sabe?», preguntó Paloma. «Sí, lo sabe desde hace 3 semanas». «¿Y su hijo?». «Le envié el informe por correo. No he tenido respuesta». Paloma procesó eso en silencio. Pensó en Renato Fuentes parado en esa misma cocina 4 días atrás, con el teléfono en la mano y las ojeras de varias semanas, hablando de citas y medicamentos como si estuviera coordinando una logística de obra, y no la vida de su madre. «¿Cuánto tiempo tiene?», preguntó. «Con el tratamiento actual y si no hay complicaciones, entre 8 meses y 1 año. Puede ser más, puede ser menos. El corazón no avisa con exactitud». El doctor recogió la carpeta. «Lo que sí le digo es que el nivel de estrés emocional impacta directamente. Cualquier alteración fuerte puede acelerar el proceso. ¿Ella puede hacer sus actividades normales? Las que no requieran esfuerzo físico mayor, sí. Caminar despacio, estar en casa, la rutina cotidiana, todo eso es bueno. Lo que no puede es quedarse en cama convencida de que ya se va a morir, porque eso la mata más rápido que la enfermedad». Paloma asintió. «¿Ella se lo pidió?». «Que no le dijera nada a las cuidadoras». El doctor dudó un segundo. «Me dijo que no quería que la trataran diferente». Paloma lo acompañó hasta la puerta. Cuando cerró, se quedó apoyada contra la madera un momento, con los ojos cerrados. 8 años en este trabajo y nunca se había acostumbrado a este tipo de noticias. No quería acostumbrarse. El día que se acostumbrara sería el día que empezara a fallarle a alguien. Fue a la sala. Doña Consuelo estaba en su sillón, con el rebozo sobre las piernas ahora, aunque no hacía frío, y miraba hacia la ventana con la expresión de alguien que está pensando en algo que no tiene nada que ver con lo que hay afuera. «¿Ya se fue el doctor Ramírez?», preguntó sin voltearse. «Sí, señora Fuentes». «Seguro le contó todo». No era pregunta tampoco. Paloma se sentó en la silla frente al sillón, no en el sillón de junto, sino en la silla recta del comedor, que era la que usaba cuando quería hablar en serio sin que pareciera que estaba haciendo visita. «Sí me contó», dijo.
Doña Consuelo asintió una vez, despacio. Y ahora va a empezar a tratarme diferente. No. Todas lo hacen. Empieza con las miraditas de lástima, luego ya no me dejan abrir ni la llave del agua sola. No voy a hacer eso. Ya lo dicen todas. Con todo respeto, señora Fuentes, yo no soy todas. Hubo un silencio. Afuera, en el pasillo, se escucharon pasos y luego el sonido inconfundible del elevador abriéndose. Y después, antes de que las puertas del elevador terminaran de cerrarse, una voz que llegó con toda la potencia de quien no ha aprendido todavía que los pasillos amplifican el sonido. ¡Ay, comadre! Ya llegó otra. Número 16. La vi entrar con una bolsa de lona el lunes y todavía no sale, o sea que algo hizo bien la muchacha. Doña Consuelo cerró los ojos brevemente. Paloma miró hacia el pasillo. Esa es la Trini, dijo doña Consuelo con el tono exacto de alguien que ha aceptado una catástrofe natural como parte del paisaje. Vive en el 1002. Tiene como 20 años viviendo aquí y todavía no ha entendido que las paredes en este edificio son de cartón. Desde el pasillo llegó otra frase de doña Trinidad Solís, la cual era claramente continuación de la misma conversación telefónica. No, la anterior duró 3 días. Esta ya lleva 4. Doña Consuelo debe estar de buenas o algo raro pasó. Doña Consuelo apretó el broche naranja. Pero esta vez, Paloma notó. No era por el dolor. ¿Quiere que cierre la ventana del pasillo?, preguntó Paloma. ¿Para lo que sirve? Pausa. Trini tiene la oreja puesta en la puerta, no en la ventana. Como confirmando la teoría, un golpe suave pero insistente sonó en la puerta del departamento. 3 toques cortos, el ritmo universal de sé que están ahí y sé que me van a abrir. Doña Consuelo no se movió. No le abra, dijo. ¿Segura? Segurísima. Si le abre, se instala. Tiene ese instinto. Paloma fue a la puerta de todas formas, solo para mirar por la mirilla. Del otro lado había una señora de unos 68 años, cabello teñido de un castaño que luchaba con bravura contra los años, blusa de flores distintas a las del día anterior, porque sí, Paloma ya la había visto ayer en el pasillo, y en la mano una taza de lo que probablemente era café pero que servía principalmente como pretexto. Doña Consuelo, dijo la voz desde afuera. Sé que está ahí. Traigo café de olla, el de verdad, no el instantáneo. Desde el sillón llegó un suspiro que podría haberse escuchado en el piso de abajo. Ábrale, dijo doña Consuelo. Si no le abro hoy va a tocar mañana, pasado, y hasta que se me acaben las fuerzas. Paloma abrió la puerta. Doña Trinidad Solís entró como entra un cometa, con trayectoria propia, sin pedir permiso para existir, dejando a su paso el olor a café de olla y a colonia de gardenias. Traía la taza en una mano y en la otra, inexplicablemente, una bolsa de pan dulce. «Ay, Consuelo, qué bueno que sigues viva», dijo dejando todo sobre la mesita del comedor con la familiaridad de quien lleva años haciéndolo. «Le dije a mi comadre Esperanza que tú eras de las duras». Se giró hacia Paloma. «Usted es la nueva, ¿verdad?» «Paloma, ¿no?» «La oí presentarse el lunes. A través de la puerta cerrada», dijo doña Consuelo desde el sillón. «Es que en este edificio se escucha todo, yo no tengo la culpa». Doña Trini se instaló en el sillón del lado sin que nadie se lo ofreciera. «¿Ya le avisaron que la señora no es fácil?» «Trini», dijo doña Consuelo. «Lo pregunto con cariño, con mucho cariño». Tomó un sorbo de su propio café. «¿Sabe hacer atole de guayaba?» «Sí», dijo Paloma. «Entonces ya lleva ventaja sobre la anterior, que no sabía ni hervir agua sin instrucciones. Esa pobre muchacha». El tercer día intentó hacerle licuado de betabel a Consuelo, y Consuelo se lo regresó sin probarlo. Con razón se fue. «Me lo regresó porque olía a tierra mojada», dijo doña Consuelo con la serenidad de quien da un dato objetivo. «Betabel es betabel, Consuelo, y tierra mojada es tierra mojada.
Paloma observó el intercambio con algo que no era del todo profesional. Era, si era honesta, una especie de ternura. Estas dos señoras llevaban probablemente años discutiendo de la misma manera, con el mismo tono, sobre cosas que no importaban y que al mismo tiempo importaban muchísimo, porque eran el idioma con que se querían. Fue a la cocina a preparar más atole. Desde ahí escuchó la conversación continuar. Doña Trini preguntando por el médico, doña Consuelo respondiendo con medias verdades, las dos moviéndose alrededor del tema real como se mueven los planetas alrededor del Sol, sin tocarlo pero sin poder alejarse. Y mientras el atole se hacía, Paloma pensó en Renato Fuentes, en su correo sin responder, en sus ojeras de varias semanas, en la forma en que había mirado este departamento como alguien que ya no sabe bien cómo moverse en él. Pensó en lo que el doctor había dicho. El estrés emocional impacta directamente. Pensó en que esta señora tenía, con suerte, 1 año. Y pensó en que probablemente nadie en esta familia lo estaba entendiendo todavía. Desde la sala llegó la voz de doña Trini. «Oye, Consuelo, ¿sabes qué dice el refrán? Camarón que se duerme, se lo lleva la corriente. Así que hay que estar despierta, ¿eh?» Doña Consuelo tardó en responder. «Trini, ese refrán no tiene nada que ver con lo que estábamos hablando. Es que yo lo aplico a todo», dijo doña Trini, completamente sin remordimiento. «Es un refrán muy versátil». El atole de guayaba empezó a humear. Paloma lo sirvió en 3 tazas. Los que heredan y los que cuidan. Llegaron un sábado por la mañana sin avisar. Paloma estaba en la cocina preparando el desayuno cuando escuchó la llave en la cerradura. Pensó que era Renato. Había venido 2 veces esa semana, siempre con prisa, siempre con el teléfono en la mano, siempre con esa manera de entrar al departamento de su propia madre, como si estuviera revisando una obra que no avanza al ritmo esperado. Pero los pasos eran distintos, más ligeros. 2 pares. «Abuela, ¿estás aquí?» La voz era de mujer, joven, con el tono de quien usa la palabra abuela como saludo de protocolo, y no como algo que signifique algo. Paloma asomó desde la cocina. Había 2 personas en la sala. La mujer tendría unos 28 años, cabello oscuro recogido con esa clase de descuido calculado que cuesta dinero mantener. Ropa que era claramente cara sin ser ostentosa. El hombre era mayor, 30 y tantos. Parecido a Renato en la estructura de la cara, pero sin la tensión que Renato cargaba en los hombros. Este la cargaba en la boca, en la forma en que la tenía apretada como si estuviera guardando algo que prefería no decir todavía. Doña Consuelo los miró desde su sillón con una expresión que Paloma no le había visto antes. No era dureza ni bienvenida. Era algo en el medio. La cara de alguien que se prepara para una conversación que ya sabe cómo va a terminar. «Bárbara, Rodrigo», dijo la señora. «Abuela». La mujer, Bárbara, se acercó a darle un beso en la mejilla con la precisión quirúrgica de quien cumple un trámite. «¿Cómo estás?» «Como siempre». «¿Te ves bien?» «Miento bien, querrás decir». Rodrigo se quedó de pie junto a la puerta, sin moverse demasiado, con los ojos recorriendo el departamento de la misma manera en que su padre recorría las habitaciones, pero con una intención diferente. Renato buscaba el estado de las cosas. Rodrigo buscaba el inventario. Paloma salió de la cocina. «Buenos días. Soy Paloma, la cuidadora de la señora Fuentes». Bárbara la miró con la clase de atención breve que se le presta a algo que no se considera relevante. «Sí, papá nos dijo». Una pausa mínima. «¿Podrías darnos un momento con nuestra abuela?» No era pregunta. Era instrucción envuelta en forma de pregunta, que era peor. «Claro», dijo Paloma, y fue hacia su cuarto. No cerró la puerta del todo. No era por costumbre de escuchar conversaciones ajenas. Era porque llevaba 8 años en este trabajo y había aprendido que las visitas familiares de sábado por la mañana sin aviso previo, cuando la persona mayor tiene un diagnóstico que la familia apenas empieza a procesar, raramente son visitas de afecto.
Son visitas de logística. Abuela, venimos porque papá nos contó lo del médico, dijo Bárbara, con la voz bajada a ese volumen específico que la gente usa cuando cree que hablar suave hace las cosas más fáciles. ¿Qué les contó exactamente?, dijo doña Consuelo. Que no estás bien del corazón. El corazón me ha estado fallando desde los 60. Eso no es novedad. Abuela. Intervino Rodrigo desde donde estaba, sin moverse. Lo que papá nos dijo es que el médico habló de internamiento, para que tengas mejor atención. Silencio. Paloma, desde el pasillo, contuvo la respiración. El doctor Ramírez no había dicho nada de internamiento, ni una palabra. ¿Internamiento dónde?, preguntó doña Consuelo. Hay un lugar muy bueno en Interlomas. Papá ya lo revisó. Tienen jardín, actividades, personal especializado. Se llama asilo, Bárbara. Abuela, ya no se les dice así. Se llaman como se llaman. La voz de doña Consuelo no subió de volumen. No necesitaba subir. ¿Tu papá sabe que están aquí? Una pausa breve. Fue idea de todos, dijo Rodrigo. Eso no es lo que te pregunté. Otro silencio. Esta vez más largo. Vinimos porque nos preocupamos, dijo Bárbara, con el tono ligeramente ajustado hacia algo que pretendía sonar más genuino. Este departamento es muy grande para una persona sola, abuela, y Paloma, con todo el respeto, es solo una cuidadora. No es lo mismo que tener atención médica permanente. Paloma lleva una semana aquí, y ya sabe cómo me gusta el atole, dijo doña Consuelo. Tú llevas 28 años siendo mi nieta, y todavía no sabes. El silencio que siguió tuvo una textura distinta. Rodrigo se movió por primera vez desde que había entrado. Fue hacia la repisa donde doña Consuelo tenía sus fotografías. La boda, los hijos de niños, un retrato familiar viejo con todos más jóvenes y más juntos de lo que probablemente estaban entonces también. Abuela, dijo, con la voz más baja ahora, más calculada. El departamento es grande. Los gastos de mantenimiento son altos. Si estuvieras en un lugar con atención especializada, papá podría reorganizar algunas cosas. Doña Consuelo no respondió de inmediato. Paloma sí entendió. No era una visita de preocupación, era una visita de presupuesto. Rodrigo, dijo la señora finalmente, pon esa foto donde estaba. Abuela, que la pongas donde estaba. Rodrigo la puso. Me voy a cansar ahora, dijo doña Consuelo. Y era verdad. Paloma había aprendido a leer el ritmo de su energía, y la señora había gastado en esta conversación más de lo que podía permitirse en una mañana. Gracias por venir. Era despedida. No había manera de leerlo de otra forma. Bárbara se acercó a darle otro beso, igual de quirúrgico que el de llegada. Rodrigo recogió su saco de la silla donde lo había puesto sin pedir permiso. Lo del lugar en Interlomas sigue en pie, abuela. Piénsalo. Ya lo pensé. ¿Y? Y no. Paloma salió al pasillo cuando escuchó que se iban y abrió la puerta para ellos. Bárbara pasó sin mirarla. Rodrigo sí la miró, con una expresión que no era hostilidad todavía, pero se estaba construyendo en esa dirección. Oiga, dijo antes de salir. ¿Sí? Si mi abuela dice o hace algo que le preocupe, nos avisa a nosotros directamente, no a mi papá. Paloma sostuvo la mirada. Tengo instrucciones del señor Fuentes. Cualquier novedad se la reporto a él. Rodrigo asintió con la lentitud de quien está guardando algo para después. Ya veo. Se fue. Paloma cerró la puerta. Fue a la sala. Doña Consuelo tenía los ojos cerrados, no dormida sino descansando con la concentración de quien está dejando que algo pase para poder seguir. ¿Los escuchó?, preguntó la señora sin abrir los ojos. Un poco. No se preocupe por ellos. Una pausa. Preocúpeme por el atole del mediodía. Paloma fue a la cocina. Pero mientras ponía el agua a calentar, pensó en Rodrigo y en la forma en que había mirado el departamento, y en la frase de reorganizar algunas cosas, y en el correo del doctor Ramírez que Renato no había respondido.
y pensó que había dos clases de personas frente a una persona que se está muriendo. Los que se preguntan cómo acompañarla y los que se preguntan qué queda cuando se vaya. En este departamento, hasta ahora, solo había una persona en la primera categoría. Y esa persona no era de la familia. Renato llegó esa tarde. Paloma lo escuchó antes de verlo. Pasos rápidos en el pasillo, la llave entrando con más urgencia de la habitual. Cuando abrió, tenía el mismo traje del viernes pero la corbata en el bolsillo, lo cual, en su escala de señales, equivalía a una crisis. ¿Estuvieron aquí mis hijos?, preguntó. Sí, esta mañana. ¿Qué dijeron? Paloma no respondió de inmediato. Pensó en la instrucción de Rodrigo. Avísenos a nosotros directamente, no a mi papá. La consideró exactamente lo que era, una maniobra, no una solicitud. Hablaron con su mamá sobre un lugar en Interlomas. Renato cerró los ojos un segundo. ¿Y ella? Dijo que no. ¿Cómo está? Cansada. Está descansando. Renato pasó una mano por el cabello y se quedó parado en el pasillo como si no terminara de decidir si entrar o no. Paloma notó algo que no había notado antes. No era solo la tensión de siempre. Era culpa. La culpa específica de alguien que sabe que debió hacer algo antes y no lo hizo, y ahora está llegando tarde a una situación que lleva semanas avanzando sin él. Señor Fuentes, dijo Paloma. Él la miró. El doctor Ramírez me habló del diagnóstico, del estadio actual. Renato no respondió. ¿Leyó el correo que le mandó? Una pausa larga. Tuve una semana muy complicada en la obra, dijo. Era respuesta y no era respuesta. Paloma la dejó estar. Su mamá lo sabe, dijo. Lleva 3 semanas sabiéndolo, y no le ha dicho nada a nadie porque no quiere que la traten diferente. Algo se movió en la cara de Renato. Algo que había estado muy quieto. ¿Por qué me está diciendo esto? Porque alguien tiene que decírselo, respondió Paloma, sin dureza pero sin rodeos. Y porque lo que sus hijos vinieron a proponer esta mañana no es la solución. Internarla en un asilo ahora, con este diagnóstico, con este estado emocional, va a acelerar el proceso. El doctor lo dijo muy claro. El estrés emocional impacta directamente. Renato la miraba como si no estuviera seguro de si ofenderse o escuchar. Eligió escuchar, aunque a un costo visible. ¿Usted qué propone? Que venga más seguido, dijo Paloma. No con el teléfono. Sin urgencia de salir en 20 minutos. Que se quede una tarde. Silencio. Mi madre y yo no tenemos una relación fácil. Lo sé. Ella tampoco lo dice, pero lo sé. Renato miró hacia la puerta cerrada de la sala, detrás de la cual su madre estaba descansando en su sillón con su rebozo y su broche naranja, y su orgullo intacto, y su corazón fallando en silencio. Voy a hablar con mis hijos, dijo finalmente. Bien. Y voy a leer el correo del doctor. Mejor. Renato se fue sin entrar a ver a su madre. Paloma escuchó el elevador bajar. Se quedó parada en el pasillo un momento, con los brazos cruzados, mirando la puerta cerrada. Luego fue a la sala, se sentó en su silla recta del comedor y le preguntó a doña Consuelo si quería que pusiera el noticiero. ¿Quién era?, preguntó la señora sin abrir los ojos. Un vecino que se equivocó de piso. Doña Consuelo apretó el broche naranja una vez. Mala mentira, Paloma. Sí, admitió Paloma, pero era la más amable. Silencio. Ponga el noticiero, dijo doña Consuelo. Paloma puso el noticiero. Tamales a las 11 de la noche, fue culpa del insomnio. A las 10:30 de la noche del martes, Paloma estaba en la cocina con el libro que llevaba 3 semanas sin poder avanzar porque siempre encontraba algo más urgente que leer, cuando escuchó el movimiento lento en el pasillo. Pasos cortos, el arrastrar suave de las pantuflas de felpa, el sonido de alguien que se levanta a la mitad de la noche sin encender las luces, porque conoce cada centímetro de su propia casa. Paloma dejó el libro. Doña Consuelo apareció en el umbral de la cocina con el rebozo sobre los hombros
y una expresión que no era de emergencia, sino de otra cosa. El insomnio particular de quien tiene demasiado en la cabeza y no tiene suficiente madrugada para vaciarlo. No la estaba espiando, dijo la señora, antes de que Paloma dijera nada. Solo no podía dormir. Yo tampoco. Paloma se levantó. ¿Quiere algo? Doña Consuelo entró a la cocina mirando las alacenas con la concentración de alguien que busca algo específico pero no quiere pedirlo directamente. ¿Hay masa? Paloma abrió el refrigerador. Desde el lunes había comprado masa de maíz en la tortillería de la esquina porque nunca se sabía, y en los departamentos donde había señoras mayores con insomnio, la masa era tan importante como los medicamentos. Sí, y hojas. Y tiene chile del guisado de ayer. Doña Consuelo la miró con algo que podría haber sido sorpresa si hubiera sido menos orgullosa. ¿Usted sabe hacer tamales? Mi abuela me enseñó. Los suyos eran mejores que los míos, pero los míos no están mal. Todo el mundo dice que los tamales de su abuela eran mejores, dijo doña Consuelo, pero sin crítica, con la nostalgia tranquila de quien reconoce que eso también es cierto en su propio caso. Siéntese, yo extiendo la masa. Señora Fuentes, el doctor dijo que no. El doctor dijo que no hiciera esfuerzo físico mayor. Extender masa no es esfuerzo físico mayor, es terapia. Se instaló en la silla junto a la barra con la autoridad de quien lleva décadas tomando decisiones en cocinas. Siéntese, le digo. Paloma se sentó. Trabajaron en silencio durante los primeros minutos, con el único sonido de la masa sobre la hoja y el cuchillo acomodando el guisado. Era un silencio distinto al de las mañanas de noticiero o al de los momentos en que doña Consuelo cerraba los ojos para descansar. Era el silencio de dos personas que están haciendo algo juntas por primera vez y todavía están aprendiendo el ritmo de la otra. «¿Usted es de dónde?», dijo la señora. No era pregunta exactamente. Era más bien la forma en que algunas personas inician conversación, como abriendo una ventana sin saber todavía qué paisaje hay afuera. De aquí. Colonia Guerrero. Familia. Mi mamá, una hermana. ¿Hijos? Paloma tardó medio segundo. No. Doña Consuelo no presionó. Extendió otra hoja en silencio. Yo tuve 3, dijo después. Renato el mayor. Luego Gustavo. Y la más chica, Fernanda. Una pausa. Fernanda se fue a Monterrey cuando se casó. La veo en Navidad si hay suerte. Gustavo viene cuando necesita algo. Y Renato... No terminó la frase. La dejó ahí, como se dejan algunas cosas, no porque no haya palabras, sino porque las palabras que hay no son suficientes. ¿Cuándo se distanciaron?, preguntó Paloma. Doña Consuelo puso el guisado en la hoja con la precisión de quien ha hecho este gesto miles de veces. Cuando murió su padre, hace 12 años. Otro silencio. Renato se hizo cargo de la empresa, de sus hijos, de todo. Muy ocupado para estar triste. Y los que no se permiten estar tristes, luego no se permiten mucho más. Paloma dobló su tamal con cuidado. ¿Usted se lo ha dicho? ¿Para qué? Un hijo de 42 años no aprende a sentir porque su madre se lo diga. A veces sí. Doña Consuelo la miró de reojo con esa expresión que Paloma ya había aprendido a leer. Era el equivalente a «dice usted algo que no quiero admitir que tiene algo de verdad». Muy sabia para ser tan joven. No soy tan joven. Para mí sí. Pausa. ¿Cuántos tiene? 31. Joven. Siguieron trabajando. La olla de vapor empezó a silbar suavemente en la estufa, y el olor a masa de maíz y chile fue llenando la cocina con esa clase de aroma que no se puede comprar en ningún lado, porque viene del tiempo y de las manos y de las noches en que alguien que no puede dormir decide que lo mejor que puede hacer con el insomnio es algo útil. Mi mamá también tenía insomnio, dijo Paloma. Decía que la madrugada es el único momento en que el mundo te deja pensar en paz. Doña Consuelo consideró esto.
Tu mamá tenía razón. Fue entonces cuando la puerta del departamento sonó. No fue el timbre, fue un golpe, 3 toques, el ritmo exacto de siempre, y luego la voz desde el pasillo que podría haberse escuchado en el estacionamiento. Consuelo, sé que estás despierta. Vi luz por debajo de la puerta. Huele a tamales y eso es una emergencia vecinal. Doña Consuelo cerró los ojos con la expresión de quien ha aceptado que ciertas fuerzas de la naturaleza no se controlan. ¿A qué hora duerme esa mujer?, murmuró. Creo que no duerme, dijo Paloma. Trini tiene el sueño de los que no tienen culpa de nada, dijo doña Consuelo. Ábrale antes de que despierte al edificio. Paloma fue a la puerta. Doña Trinidad Solís estaba en el pasillo con una bata de franela con estampado de gatitos, el cabello en tubos rosas y una expresión de satisfacción total, como quien acaba de ganar una apuesta consigo mismo. Sabía que eran tamales, dijo, entrando sin esperar invitación. El olfato no me falla, nunca. Se instaló en la silla libre junto a la barra con la agilidad de quien ha ocupado esa silla en esta cocina muchas veces. ¿De qué son? De chile guisado, dijo doña Consuelo. Los mejores. Doña Trini tomó un trozo de masa que nadie le había ofrecido y empezó a ayudar como si hubiera estado invitada desde el principio. Oigan, ¿saben lo que me dijo hoy la señora del 803? Que vio entrar a 2 jóvenes esta mañana. Dijo que uno se parecía a Renato. Silencio. Eran mis nietos, dijo doña Consuelo, con la voz neutra. Ah, doña Trini extendió masa sin dejar de hablar. Qué bueno que vinieron. ¿A qué vinieron? A visitar. Qué bueno. Una pausa. ¿Seguido vienen? Trini. Lo pregunto con cariño. Todo lo preguntas con cariño, y todo lo preguntas. Es que me importas, Consuelo. Llevamos 20 años en este edificio. Si no me importaras ya me habría cambiado al 1003, que tiene mejor vista. Dobló un tamal con sorprendente destreza. Además el refrán dice, dime con quién andas, y te diré quién eres. Y yo ando contigo, o sea que algo bueno debo tener. Doña Consuelo abrió la boca para responder, y luego la cerró. Paloma guardó la sonrisa para adentro. Ese refrán tampoco aplica aquí, dijo finalmente la señora. Ya te dije, los aplico a todo. Son versátiles. Trabajaron las 3 durante casi 1 hora. Doña Trini habló sobre el sobrino que se iba a casar en Puebla, sobre el señor del 604, que había puesto un tapete nuevo en su entrada que era, según ella, una provocación estética para todo el piso, y sobre una telenovela que estaba viendo y que tenía un personaje que le recordaba mucho a cierta persona que no iba a nombrar, pero que vivía en el 1001 y tenía un rebozo azul. Doña Consuelo dijo 3 veces que eso no era cierto, lo cual probablemente significaba que sí era un poco cierto. Cuando los tamales estuvieron listos, los 3 se sentaron a la mesa. Eran las 12 de la noche. En el edificio dormía todo el mundo excepto ellas. La Ciudad de México seguía viva afuera de la ventana, con sus sirenas lejanas y su rumor permanente. Y adentro había vapor de tamal, y el olor a chile y a masa de maíz y a café de olla que doña Trini había insistido en preparar porque tamal sin café es tamal a medias, y nadie había podido refutarla. Doña Consuelo comió un tamal completo. Era la primera vez en la semana que Paloma la veía comer con apetito real, sin que la comida tuviera que aparecer sola sobre la mesa, como si hubiera llegado por casualidad. Comió con las manos en la hoja, sin cubiertos, como probablemente había comido tamales toda su vida, y cuando terminó no dijo que estaban buenos, pero tampoco dijo que no. Doña Trini dijo que estaban extraordinarios y que Paloma era un tesoro nacional. No exageres, Trini, dijo doña Consuelo. Nunca exagero, enfatizo. Hay diferencia. Fue pasada la 1 cuando doña Trini finalmente se levantó a irse, con 2 tamales envueltos en papel aluminio que nadie le había ofrecido, pero que tampoco nadie le había negado.
Buenas noches, Consuelo, dijo en la puerta, y esta vez su voz tenía algo diferente, más suave, sin el volumen de performance. Qué bueno que tienes a Paloma. Doña Consuelo no respondió. Pero cuando Paloma cerró la puerta y volvió a la cocina a lavar los trastes, la señora estaba todavía sentada a la mesa, con las manos en el regazo y los ojos en algún punto de la ventana que no tenía nada que ver con lo que había afuera. «Señora Fuentes», dijo Paloma, «ya es tarde. La ayudo a...». Renato era el que más ayudaba en la cocina, dijo doña Consuelo sin voltearse. De niño, le gustaba. Decía que la cocina era el único lugar de la casa donde las cosas pasaban de verdad. Una pausa larga. Luego creció y se le olvidó. Paloma dejó los trastes. Se sentó de nuevo en su silla. No dijo nada. No había nada que decir que fuera mejor que escuchar. Cuando su papá murió, continuó la señora todavía mirando la ventana. Renato no lloró en el velorio. Yo lo vi. Todo el mundo llorando y él parado ahí con la cara de cuando tiene una junta importante. Pensé que era el shock, que después vendría. Apretó el broche naranja. Nunca vino. O si vino, vino solo. La Ciudad de México siguió viva afuera. Adentro, en esa cocina que olía a tamal y a madrugada y a cosas no dichas durante 12 años, doña Consuelo finalmente se levantó de la silla con la lentitud de siempre. «Ya voy a dormir», dijo. «Buenas noches, señora Fuentes». La señora fue hacia su cuarto. En el pasillo se detuvo un segundo sin voltear. «Los tamales estaban bien, Paloma». No era elogio. Era, en el idioma de doña Consuelo, algo considerablemente mejor. Paloma lavó los trastes sola, con el edificio en silencio alrededor y la sensación de que algo había cambiado esta noche, aunque no hubiera manera de nombrarlo con exactitud. Solo sabía que mañana Renato iba a venir y que iba a tener que decirle algo que él todavía no estaba listo para escuchar. Pero eso era mañana. Por ahora había tamales y madrugada y una señora que había comido con apetito real por primera vez en una semana. Era suficiente. La carta que Renato no debía leer. La mentira llegó un miércoles, con firma de abogado. Paloma la vio por primera vez en manos de Renato, un sobre blanco con membrete formal que él sostenía de pie en el pasillo del departamento, con la misma expresión con que uno sostiene algo que no sabe todavía si es arma o herramienta. Eran las 6 de la tarde. Doña Consuelo dormía su siesta en el cuarto. «Necesito hablar con usted», dijo Renato. Su voz tenía un tono diferente al de las otras visitas. Más plano. Más controlado de lo que debería estar, lo cual, en Paloma's experiencia, significaba que algo lo había sacudido y estaba usando toda su energía en que no se notara. Fueron a la cocina. Renato puso el sobre la barra sin abrirlo. Lo miró un segundo antes de hablar. «Me llegó un reporte de mis hijos y de mi hermano Gustavo». Paloma esperó. «Dicen que usted ha estado hablando con mi madre sobre temas que no le corresponden, sobre la herencia, sobre el departamento». Una pausa. «Dicen que la ha estado influenciando». El silencio que siguió fue de los que tienen peso propio. Paloma sintió el impacto, lo procesó, y luego hizo lo que siempre hacía con los impactos. Los dejó pasar antes de responder. «¿Eso dice el reporte?» «Literalmente». «¿Y usted qué cree?» Renato la miró con los ojos de alguien que está haciendo exactamente esa pregunta en su interior y todavía no tiene respuesta. «Creo que no tengo elementos para descartarlo. Con todo respeto, señor Fuentes, sus hijos vinieron el sábado pasado a proponerle a su mamá un asilo en Interlomas. Yo estaba en mi cuarto. Su mamá los rechazó sola, sin que yo dijera nada. Si eso es influencia, entonces tiene usted una madre con criterio propio, que no es lo mismo. No es solo eso». Renato sacó una hoja del sobre, la puso sobre la barra frente a ella. «Dice que usted le habló sobre el diagnóstico de manera que generó angustia innecesaria. Que la señora ha estado más agitada desde que usted llegó». Paloma miró la hoja.
Era un documento con formato de carta formal, firmado por Rodrigo y Bárbara Fuentes y con una nota al calce del LIC. Gustavo Fuentes, el hermano de Renato, abogado según el membrete, sugiriendo revisar la idoneidad de la cuidadora actual ante posibles conflictos de interés. Conflictos de interés. Paloma dejó la hoja sobre la barra con cuidado. ¿Sabe por qué su mamá come mejor las últimas 2 semanas? Renato no respondió. ¿Sabe por qué fue al IMSS sin resistencia el martes pasado y no canceló como las últimas 3 veces? ¿Sabe que el doctor Ramírez me dijo que su presión está más estable que en los 2 meses anteriores? Paloma. Se lo digo porque alguien tiene que decírselo, señor Fuentes. Sus hijos no vienen a ver a su abuela, vienen a ver el departamento. Y su hermano no firmó esa carta porque le preocupa la señora Fuentes. La firmó porque le preocupa lo que la señora Fuentes pueda decidir antes de morirse. El silencio fue total. Renato la miraba con una expresión que Paloma no había visto antes en él. Era la de alguien a quien acaban de decir en voz alta algo que llevaba semanas pensando en silencio y que esperaba poder seguir callando un poco más. «Está despedida», dijo. Las 2 palabras cayeron limpias, sin subida de voz, sin dramatismo. Eso las hizo peores. Paloma asintió despacio. «Entendido. Le pago la semana completa. Puede recoger sus cosas esta noche. ¿Se lo va a decir usted a su mamá o lo hago yo?» Una pausa. «Yo me encargo». Paloma fue a su cuarto. Era pequeño pero ordenado. Su bolsa de lona en el closet, sus zapatos junto a la puerta, el libro en la mesita. Empezó a doblar su ropa con la misma calma con que había llegado 3 semanas atrás, porque el trabajo le había enseñado que los cuartos de cuidadora se hacen y se deshacen rápido, y que llorar mientras se dobla la ropa solo arruina la ropa. Escuchó la voz de Renato en el cuarto de su madre. No distinguió las palabras. Sí distinguió el silencio que vino después. Y luego la voz de doña Consuelo, baja, con un filo que Paloma había aprendido a reconocer. «¿Quién te dijo eso?» «Mamá, tengo un reporte». «¿Quién te dijo eso?» «Rodrigo y Bárbara». «Ah». Una pausa. «¿Y les creíste?» «Tengo que tomar precauciones. Tienes que aprender a distinguir entre los que cuidan y los que esperan, Renato, que no es lo mismo». Silencio. «Mándala de regreso». «Mamá». «Que la mandes de regreso, te digo». «Ya tomé la decisión». El silencio que siguió duró varios segundos. Paloma terminó de doblar la última camiseta. «Está bien», dijo doña Consuelo finalmente, con una voz que había perdido su filo y ganado algo más pesado. «Está bien». Paloma salió con su bolsa al pasillo. Renato estaba en la puerta del cuarto de su madre, de espaldas. No se giró cuando la escuchó pasar. «El pastillero está organizado por día», dijo Paloma. «Los del jueves tienen que tomarse con comida o le caen mal. El doctor viene mañana». Renato no respondió. Paloma fue hacia la puerta de salida. La abrió. «Paloma». Se giró. Era la voz de doña Consuelo, desde su cuarto. No podía verla desde donde estaba, pero no necesitaba verla. «Señora Fuentes». Una pausa. Los tamales de anteayer estaban bien. Era despedida. Era también, en el idioma de doña Consuelo, todo lo que había entre ellas en ese momento, y que ninguna de las dos iba a nombrar de otra manera. «Gracias, señora Fuentes», dijo Paloma. Cerró la puerta. En el pasillo, antes de llegar al elevador, se topó con doña Trini. Por supuesto. Doña Trinidad Solís estaba saliendo de su departamento con una bolsa del súper y la capacidad sobrenatural de aparecer exactamente en los momentos más inconvenientes del edificio, que probablemente era un talento y no una coincidencia. La miró. Miró la bolsa de lona. Miró la cara de Paloma. «No», dijo doña Trini. «Buenas noches, doña Trini». «¿La corrieron?» «Me fui».
Lo mismo. ¿Fue Renato? Paloma presionó el botón del elevador. No le cuente a la señora Fuentes que me vio salir así. Ya la vio salir, Paloma. Consuelo tiene oídos de murciélago. Escucha el elevador desde su cuarto. Doña Trini se quedó parada frente a ella con la bolsa del súper colgando del brazo y una expresión que era, por primera vez desde que Paloma la conocía, completamente seria. ¿Está bien la señora? Físicamente sí. ¿Y lo otro? Paloma pensó en doña Consuelo en su sillón con el rebozo y el broche naranja, en los tamales de madrugada, en la historia de Renato en el velorio de su padre sin llorar. Necesita que la visiten, dijo. De verdad, no para revisar cosas. Doña Trini asintió una vez, sin refranes, sin volumen extra. Solo el gesto limpio de quien entendió. El elevador llegó. El refrán dice, no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy, dijo doña Trini, recuperando algo de su registro habitual. Aunque en este caso aplica más para Renato que para usted. Sí, dijo Paloma. Cuídese, muchacha. Las puertas cerraron. Esa noche, en el departamento del 10º piso, doña Consuelo no apretó el broche naranja. Lo dejó sobre la mesita de noche, al lado del vaso de agua y del pastillero que Paloma había organizado hasta el domingo. Y se quedó mirando el techo con los ojos abiertos mucho tiempo después de que las luces del departamento se apagaron. Renato se había quedado a dormir en el cuarto de visitas, cosa que no hacía desde que su padre murió. No había dicho nada más después de que su madre respondió, «Está bien», con esa voz que no era resignación, sino algo más difícil de cargar. La decepción de alguien que esperaba más y lleva demasiado tiempo esperando. A las 2 de la mañana, Renato estaba sentado en la oscuridad de la cocina con el teléfono en la mano, sin llamar a nadie, sin abrir ninguna aplicación. Solo sentado. En la cocina que olía todavía, muy levemente, a masa de maíz y a chile, y a una noche de semana pasada que ya no iba a repetirse de la misma manera. Pensó en la frase de Paloma. Sus hijos no vienen a ver a su abuela, vienen a ver el departamento. Pensó en el correo del doctor Ramírez, que había leído finalmente esa misma tarde, en el estacionamiento de la obra, antes de venir. Estadio 3. Entre 8 meses y 1 año. El estrés emocional impacta directamente. Pensó en su madre diciendo, «Está bien con esa voz». Pensó en 15 cuidadoras en 2 meses, y en la 16ª que había durado 3 semanas y que había sido la primera en decirle la verdad sin que le temblara la voz. Y pensó, aunque no quería pensarlo, en que acababa de hacer exactamente lo que Rodrigo y Bárbara necesitaban que hiciera. El teléfono siguió en su mano, apagado. La cocina siguió oliendo a lo que ya no estaba. Una señora que no se rinde. La nueva cuidadora llegó el viernes. Se llamaba Hortensia, tenía 45 años, certificados plastificados en la bolsa y la costumbre de hablar de la señora en tercera persona, mientras la señora estaba presente, cosa que doña Consuelo toleró exactamente 4 horas antes de pedirle que guardara silencio. Hortensia guardó silencio. Y luego, con el silencio, dejó de hacer casi todo lo demás también. El pastillero del jueves quedó sin tomarse porque doña Consuelo no lo pidió, y Hortensia no lo ofreció. La comida del mediodía llegó fría porque Hortensia la sirvió y se fue a su cuarto a revisar el teléfono. Y cuando doña Consuelo intentó levantarse sola a las 3 de la tarde para ir al baño, Hortensia apareció de la nada con cara de alarma y los brazos extendidos como si la señora fuera una pieza de cristal a punto de caer. «Señora, espere, la ayudo, no se mueva». «Llevo 72 años yendo sola al baño», dijo doña Consuelo. «No necesito que me acompañe». «Es que el doctor dijo». «El doctor no dijo nada sobre el baño. Es que para precaución». «La precaución me la aplico yo sola, gracias». El sábado por la mañana, doña Consuelo no comió el desayuno. No porque no quisiera, sino porque lo que Hortensia puso sobre la mesa
Era avena instantánea con leche fría y una naranja sin pelar. Y eso no era desayuno. Era una sugerencia de desayuno. Renato llegó el sábado al mediodía con el gesto tenso de quien sabe que algo no está funcionando, pero todavía no está listo para admitir por qué. ¿Cómo está?, le preguntó a Hortensia en el pasillo. Estable, dijo Hortensia. Un poco difícil, pero estable. Desde el sillón, doña Consuelo no se giró. Puedo escucharlos, Renato. Él entró. Se sentó en la silla del comedor, la silla recta que Paloma siempre usaba para hablar en serio, y miró a su madre con la expresión de alguien que está construyendo mentalmente una conversación y no sabe todavía cómo empezarla. ¿Cómo te sientes? Como me siento siempre. ¿Comiste hoy? Hortensia trajo avena fría. Hortensia, llamó Renato. La cuidadora asomó desde el pasillo. ¿Le puede calentar algo a mi mamá? Claro, dijo Hortensia, y desapareció hacia la cocina con la eficiencia de quien resuelve el problema concreto sin entender el problema real. Doña Consuelo miraba el noticiero con el volumen bajo. El conductor dijo algo que le pareció tonto y lo apagó. Renato, dijo. Mamá, ¿sabes cuántos años llevo viviendo sola? 12, desde que murió papá. 12 años, sola en este departamento. Sin que nadie me dijera cómo pararme, a qué hora comer, qué temperatura tiene que tener mi avena. Una pausa. Y en 3 semanas con Paloma no me sentí sola ni una vez. El silencio fue de los que duelen. Renato no respondió de inmediato. Miró sus manos, que tenían la costumbre de tamborilear sobre cualquier superficie cuando estaba procesando algo que no quería procesar. Lo que hice no estuvo bien, dijo finalmente. Era la primera vez que Paloma lo escuchaba decir algo así. Bueno, Paloma no estaba ahí para escucharlo, pero si hubiera estado, habría reconocido en esa frase el sonido específico de un hombre de 42 años que lleva décadas construyendo una armadura y acaba de encontrar la primera grieta real. No, dijo doña Consuelo. Rodrigo y Bárbara me presentaron un argumento y yo. Les creíste porque era más fácil creerles a ellos que escuchar lo que Paloma te dijo. Renato no lo negó. ¿Puedo traerla de vuelta? Doña Consuelo no respondió de inmediato. Apretó el broche naranja 2 veces, despacio, y luego lo soltó. Pregúntale a ella. Paloma estaba en casa de su mamá cuando Renato llamó. Llevaba 3 días ahí, durmiendo en su cama de siempre, en el cuarto que su mamá nunca había convertido en bodega, porque uno nunca sabe, comiendo enchiladas y escuchando a su hermana hablar del trabajo, y tratando de convencerse de que 3 semanas en un departamento ajeno no te dejan un hueco cuando te vas. No lo estaba logrando del todo. El número de Renato Fuentes apareció en la pantalla un sábado al mediodía. Lo dejó sonar 2 veces antes de contestar. Paloma. Señor Fuentes. Una pausa. Me equivoqué, dijo. Con usted y con mi madre. Otra pausa, más larga, como si estuviera midiendo cada palabra antes de soltarla. ¿Estaría dispuesta a regresar? Paloma miró por la ventana de su cuarto. Afuera, en la colonia Guerrero, un niño perseguía una pelota que había salido rodando hacia la calle y su mamá lo llamaba desde la banqueta, con esa mezcla de susto y enojo que es exclusiva de las madres. Pensó en doña Consuelo y su atole de guayaba, en los tamales de madrugada, en el broche naranja, en los 8 meses que el doctor había dicho, con suerte, con suerte. Con una condición, dijo Paloma. Dígame. Que venga usted a verla. De verdad, no con el teléfono y no con prisa. Una tarde completa, por lo menos una vez a la semana. Silencio. ¿Eso es todo? Y que hable con sus hijos. Lo que están haciendo no es preocupación, usted ya lo sabe. Otra pausa. Sí, dijo Renato. Ya lo sé. Entonces sí regreso. Llegó el domingo por la tarde con su bolsa de lona. Renato abrió la puerta.
Se miraron un segundo sin decir nada, con esa incomodidad específica de dos personas que han tenido una conversación difícil y todavía no saben del todo cómo volver a pararse en el mismo cuarto. «Gracias por regresar», dijo él. «Gracias por llamar», dijo ella. Hortensia ya se había ido, con sus certificados plastificados y su avena fría y su manera de tratar a los ancianos como si fueran objetos frágiles en lugar de personas con criterio propio. Paloma fue directamente a la sala. Doña Consuelo estaba en su sillón, con el rebozo, con el broche naranja, con el noticiero apagado porque el conductor había vuelto a decir algo tonto. No levantó la vista cuando entró, pero sí movió una mano hacia la mesita, donde había una taza vacía. «Ya se me acabó el atole», dijo. «Ahorita le hago», dijo Paloma. «De guayaba». «De guayaba». Silencio. «Bien», dijo doña Consuelo. Paloma fue a la cocina. Renato estaba apoyado en la barra con los brazos cruzados y una expresión que ya no era la de las primeras visitas, esa eficiencia clínica de quien coordina una logística. Era algo más difícil de sostener, y por eso mismo, más honesto. «¿Cómo la vio esta semana?», preguntó Paloma en voz baja mientras ponía el agua a calentar. «Bajó de peso. Durmió mal». Hortensia no buscó las palabras. No entendía cómo hablarle. «¿Usted se quedó alguna noche?». «2 noches». Paloma lo miró. «¿Y hablaron?». Una pausa larga. «Poco». «Yo no sé». Se interrumpió. Empezó de nuevo. «Hay cosas que llevan mucho tiempo sin decirse y no sé cómo empezar». «Empiece por estar», dijo Paloma. Sin agenda. Sin resolver nada. Solo estar. Renato la miró como si eso fuera más difícil que construir un edificio de 20 pisos, y al mismo tiempo como si, en algún lugar donde no se permitía reconocerlo, ya lo sabía. Fue entonces cuando 3 golpes sonaron en la puerta. Rítmicos. Inconfundibles. Renato frunció el ceño. «¿Quién es?». «La vecina del Mila 2», dijo Paloma sin voltear, ya con la guayaba en la mano. «¿Cómo sabe?». «Porque lleva una semana sin entrar y ya no aguanta más». La voz de doña Trini llegó desde el pasillo con toda su potencia natural. «Paloma, sé que regresaste. Vi la bolsa de lona en el elevador. Gracias a Dios y a la Virgen de Guadalupe. Traigo pan de muerto aunque no sea temporada, pero lo encontré en la panadería, y era señal del universo». Desde el sillón, doña Consuelo cerró los ojos brevemente. «Ábrale», dijo. «Ya saben cómo es esto». Renato miró la puerta. Miró a Paloma. Miró de nuevo la puerta. «¿Siempre es así?». «Siempre», dijo Paloma. «¿Y mi mamá la deja entrar?». «Siempre», repitió Paloma. «Aunque diga que no». Renato fue a abrir la puerta con la expresión levemente aturdida de alguien que está descubriendo que el mundo de su madre tiene reglas que nadie le había explicado. Doña Trini entró con el pan de muerto en una bolsa de papel de estraza y se detuvo al verlo, con una expresión que pasó en medio segundo de sorpresa a satisfacción completa. «Ay, Renato, qué bueno que estás aquí». Le puso una mano en el brazo con la familiaridad de quien lleva 20 años siendo vecina. «Tu mamá te ha extrañado, aunque no te lo diga. Los Fuentes son así, calladones para lo importante». Fue hacia la sala sin soltar el pan. «Consuelo, traje pan de muerto. Sé que no es noviembre, pero el sabor no tiene temporada». «Trini», dijo doña Consuelo. «¿Mande?». ¿Sabes cuál es el refrán que aplica cuando alguien aparece sin que lo llamen? Doña Trini consideró esto con genuina seriedad por aproximadamente 2 segundos. ¿A caballo regalado no se le ve el diente? No. ¿El que no tranza no avanza? Tampoco. Entonces no sé. Se instaló en el sillón del lado. Pero si me lo dices lo aprendo. Doña Consuelo abrió la boca, la cerró. Y entonces, por primera vez en todo lo que Paloma llevaba en ese departamento, se escuchó algo que no había escuchado todavía. Una risa corta, genuina, de las que salen sin permiso. Fue breve. Fue pequeña. Pero fue real.
Renato, parado en el umbral de la sala con los brazos todavía cruzados, la escuchó. Y algo en su cara, muy despacio, se movió. Esa noche, cuando doña Trini se fue con la mitad del pan de muerto y las gracias de doña Consuelo expresadas en forma de ya, ándate a tu casa, Renato se quedó hasta las 9. No habló de la empresa. No revisó el teléfono. Se sentó en la silla del comedor, la silla recta, la que Paloma usaba para las conversaciones serias, y vio con su madre el noticiero de las 7, y cuando el conductor dijo algo tonto y su mamá lo apagó, Renato no dijo nada, y simplemente se quedó ahí. Solo estar, sin resolver nada. Cuando se fue, doña Consuelo lo acompañó hasta la puerta con las pantuflas de felpa arrastrando sobre el piso, y en el umbral, antes de que él entrara al elevador, lo detuvo con una mano en el brazo. Renato se giró. Doña Consuelo lo miró un momento, con sus ojos cansados y su broche naranja, y todo lo que llevaba adentro sin decir desde hacía 12 años. «El jueves viene el médico», dijo. Era lo único que dijo. Pero lo dijo mirándolo de una manera que significaba: «Quiero que estés. El jueves vengo», dijo Renato. Las puertas del elevador abrieron. Doña Consuelo soltó su brazo. «Buenas noches, hijo». Renato entró al elevador. Y cuando las puertas cerraron, Paloma, que había visto la escena desde el pasillo, notó algo que no había visto en 4 semanas de conocerlo. Renato Fuentes tenía los ojos brillantes. No lloró, pero estuvo cerca. Lo que mi madre nunca me dijo. El cuaderno apareció un martes por la mañana. Paloma lo encontró debajo de la almohada de doña Consuelo mientras tendía la cama, cosa que la señora normalmente hacía sola, pero que ese martes había dejado sin hacer porque amaneció con más cansancio del habitual, y lo admitió sin que nadie se lo preguntara, lo cual era, en su escala de señales, algo que debía tomarse en serio. Era un cuaderno de espiral, de los cuadriculados, con la portada desgastada de tanto manoseo y el lomo reforzado con cinta adhesiva café que ya se estaba despegando por las esquinas. No tenía título en la portada. Solo una inicial escrita con plumón negro. R. Paloma lo puso sobre la mesita de noche sin abrirlo. Cuando doña Consuelo volvió del baño y lo vio ahí, se quedó parada en el umbral del cuarto un momento. No dijo nada. Fue hacia la cama, lo tomó, lo puso de regreso debajo de la almohada, con el gesto tranquilo de quien guarda algo que siempre ha sabido dónde debe estar. «¿Qué es?», preguntó Paloma. «Cartas». «¿Para quién?». Doña Consuelo se acomodó en la cama con la lentitud de siempre. «Para Renato». Una pausa. «Las empecé a escribir cuando me dijeron lo del diagnóstico. Cosas que no sé decirle en voz alta». Miró hacia la ventana. «Cosas que probablemente tampoco le voy a dar». Paloma no respondió de inmediato. Pensó en todo lo que doña Consuelo no decía en voz alta. Pensó en que llevaba 3 semanas y media en ese departamento y ya podía llenar un cuaderno solo con las cosas que esta señora sentía sin decir. ¿Por qué no? Porque los Fuentes no somos de eso. ¿De qué? De explicarnos. Otra pausa. Siempre pensé que las cosas se entendían solas. Que si uno quería a alguien, ese alguien lo sabía sin que hiciera falta decírselo. El broche naranja entre los dedos. Llevo 72 años creyendo eso, y mire dónde estamos. Paloma se sentó en la silla junto a la cama. ¿Le puedo decir algo, señora Fuentes? Ya sé que me lo va a decir de todas formas. Renato viene el jueves, para la cita con el doctor. Lo sé. Podría dárselo ese día. Silencio largo. Afuera, en Insurgentes, la Ciudad de México seguía con su ruido de siempre, ajena y constante. ¿Y si lo lee y no cambia nada?, dijo doña Consuelo. Era la pregunta más honesta que Paloma le había escuchado. Sin orgullo, sin filo, solo el miedo desnudo de una madre que lleva demasiado tiempo esperando que su hijo vuelva de un lugar al que se fue hace 12 años, sin moverse de su propio pecho. Entonces habrá dicho lo que tenía que decir,
dijo Paloma. Y eso ya importa, aunque él tarde en entenderlo. Doña Consuelo no respondió, pero esa tarde, Paloma la escuchó escribir. El jueves llegó Renato a las 4, puntual, sin corbata, con el teléfono en el bolsillo y no en la mano, que era un progreso. El doctor Ramírez llegó a las 4:15. La consulta duró media hora. Paloma esperó en la cocina como siempre, aunque esta vez Renato se quedó adentro, en el cuarto de su madre, sentado en la silla que Paloma normalmente ocupaba. Cuando el doctor salió, buscó a Paloma con la mirada y asintió levemente. Era el gesto de quien confirma que las cosas siguen su curso sin novedad dramática, lo cual en este contexto no era buena noticia, sino la ausencia de noticia peor. El proceso seguía. El corazón seguía cediendo despacio, sin apresurarse y sin detenerse. Renato tardó en salir del cuarto. Cuando lo hizo, tenía en la mano el cuaderno de espiral. Paloma lo vio desde la cocina y supo de inmediato que doña Consuelo se lo había dado. No dijo nada. Renato tampoco. Fue a la sala y se sentó en el sillón del lado, el que siempre era de doña Trini, y abrió el cuaderno. Paloma terminó de preparar la cena de la señora y la llevó al cuarto. Doña Consuelo estaba recostada con los ojos abiertos, mirando el techo con la expresión de alguien que acaba de soltar algo muy pesado y todavía está procesando lo que se siente cuando ya no está en las manos. ¿Se lo dio?, preguntó Paloma. Se lo di. ¿Cómo se siente? Una pausa, como cuando uno paga una deuda que llevaba mucho tiempo debiendo. Otra pausa, incómodo y aliviado al mismo tiempo. Paloma puso la cena sobre la mesita. Coma algo, señora Fuentes. Ahorita. Ahora. Doña Consuelo la miró con el inicio de su expresión de resistencia y luego, sin que me diera explicación, la soltó. Usted es muy necia, Paloma. Aprendí de usted. La señora hizo ese sonido que no era risa, pero se le acercaba, y tomó la cuchara. En la sala, Renato leyó el cuaderno durante 2 horas. Paloma pasó 2 veces por el pasillo. La primera vez estaba en la primera mitad, con la espalda recta y los codos sobre las rodillas. La segunda vez estaba inclinado hacia adelante, con los antebrazos sobre las piernas y el cuaderno abierto en las últimas páginas. Cuando terminó, se quedó sentado un rato largo con el cuaderno cerrado sobre las piernas. Paloma fue a preguntarle si quería café. «Sí», dijo, sin levantar la vista. «Gracias». Lo preparó en silencio. Cuando se lo llevó, Renato lo tomó con las 2 manos como quien necesita tener algo concreto entre los dedos. «¿Lo sabía usted?», preguntó. «¿Lo del cuaderno?» Sabía que escribía. No lo que escribía. Habla de mi padre. Pausa. Habla de mí. De cómo me vi ir alejándome después de que él murió, y de que ella no supo cómo detenerme porque no sabe pedir. Otra pausa, más larga. Dice que le recuerdo a él, que eso le duele y le alegra al mismo tiempo. Paloma no dijo nada. Dice que soy terco como él, que tengo su misma manera de cargar las cosas, solo sin pedirle ayuda a nadie. La voz de Renato tenía ahora esa calidad específica de quien habla con más cuidado del habitual, porque está usando las últimas reservas de control que le quedan. Y dice que espera que yo no cometa el mismo error que él tampoco supo estar hasta que ya era tarde. El silencio de la sala fue denso. Afuera de la ventana, la Ciudad de México empezaba su noche con sus luces y su movimiento perpetuo. «¿Cuánto tiempo tiene?», preguntó Renato. «De verdad, no el rango que le dio el doctor. No hay manera de saberlo con certeza. Pero usted lleva años en esto. ¿Qué ve?». Paloma pensó en doña Consuelo, en cómo había bajado de peso estas semanas, en cómo los episodios de cansancio duraban más, en cómo el broche naranja aparecía entre sus dedos con más frecuencia y por más tiempo. «Veo a una señora que está usando toda su energía en estar bien delante de usted», dijo. «Lo que significa que cuando usted no está, ya no tiene que gastar esa energía». Renato cerró los ojos un segundo. «¿Qué hago?». «Lo que le dijo el cuaderno.
dijo Paloma. Estar. Decirle las cosas que tiene pendientes de decirle. No mañana. Renato asintió, despacio, con la mandíbula apretada. Se levantó. Fue hacia el cuarto de su madre con el cuaderno en la mano. Paloma se quedó en la sala. Escuchó la puerta abrirse. Escuchó la voz de Renato, baja, diciendo algo que no alcanzó a distinguir. Y luego, después de un silencio, la voz de doña Consuelo, también baja, respondiendo. No escuchó las palabras. No necesitaba escucharlas. Fue a las 8 de la noche cuando llegó Rodrigo. No tocó el timbre. Usó la llave que tenía del departamento, una copia que Renato le había dado años atrás para emergencias y que Rodrigo claramente había decidido que toda situación era emergencia suficiente. Entró sin anunciarse con la expresión de quien trae una conversación ya preparada y no tiene intención de que nada la interrumpa. Se detuvo al ver a Paloma en el pasillo. «Usted», dijo, con la misma entonación de la primera vez. «Buenas noches», dijo Paloma. «¿Qué está haciendo aquí?» Mi padre la despidió. Su padre también me contrató de nuevo. Rodrigo miró hacia el cuarto de su abuela, de donde venían voces en voz baja. ¿Está papá adentro? Sí. Rodrigo avanzó hacia el cuarto. Paloma no lo detuvo. No era su lugar detenerlo, y además no era necesario. Abrió la puerta sin tocar. Renato estaba sentado en la orilla de la cama de su madre. Doña Consuelo tenía el cuaderno en el regazo. Los dos se giraron al mismo tiempo. «Rodrigo», dijo Renato, con una voz que ya no tenía la calidad controlada de horas atrás, sino algo más firme, más asentado, como si las 2 horas de cuaderno le hubieran devuelto algo que llevaba tiempo sin usar. «Papá, necesito hablar contigo». Rodrigo miró a su abuela un segundo. A solas. «Lo que tengas que decirme, dímelo aquí». Una pausa. «Papá, el asunto de la propiedad». «No». «Si escucharas». «He escuchado suficiente, Rodrigo». Renato se puso de pie. «Escuché la carta que mandaste con tu tío. Escuché lo que le dijiste a tu abuela el sábado pasado sobre Interlomas. He escuchado todo, y lo que escucho es que llevas semanas tratando a tu abuela como un problema de logística en lugar de como una persona». Una pausa. «Y eso se acabó hoy». Rodrigo abrió la boca. «El departamento es de tu abuela mientras ella viva. Las decisiones sobre su cuidado las tomo yo, no tú, y no tu hermana, y no tu tío. Y si vuelves a presentarte aquí sin avisar a hacer presión sobre ella, te quito la llave». Renato lo miró fijo. «¿Entendiste?» El silencio fue absoluto. Rodrigo miró a su abuela, que estaba sentada en la cama con el cuaderno en el regazo y una expresión que no era triunfo sino algo más quieto, el alivio específico de quien lleva mucho tiempo esperando que alguien más diga lo que ella no se permitía decir. Rodrigo no respondió. Salió del cuarto. Sus pasos cruzaron el departamento. La puerta de entrada cerró. Renato se quedó parado en el cuarto de su madre, con las manos en los bolsillos y la respiración de alguien que acaba de hacer algo difícil y está verificando que no se arrepiente. No se arrepentía. Doña Consuelo puso el cuaderno sobre la mesita de noche. Extendió una mano hacia su hijo. Renato se sentó de nuevo en la orilla de la cama y tomó la mano de su madre. Paloma, desde el pasillo, lo vio. Cerró la puerta del cuarto con suavidad. Fue a la cocina. Puso a hervir el agua para el atole de la noche. El silencio. Después doña Consuelo murió un miércoles. No fue dramático. No hubo alarmas ni sirenas ni el caos blanco de los hospitales que ella tanto había querido evitar. Fue en su cama, en su departamento, con su rebozo sobre las piernas y el broche naranja en el cabello, y la Ciudad de México despierta afuera de la ventana, como siempre. Paloma estaba ahí. Llevaba 3 días notando el cambio. Una quietud diferente en la manera de respirar de la señora. Una ausencia de la tensión habitual. Como si el cuerpo hubiera tomado la decisión que la cabeza todavía estaba procesando.
La tarde del martes, doña Consuelo había pedido atole de guayaba y lo había tomado despacio, con las dos manos en la taza, mirando hacia la ventana con la expresión de alguien que está viendo algo que los demás no ven todavía. Paloma, había dicho. Señora Fuentes, mañana dígale a Renato que venga temprano. Paloma la había mirado. ¿Quiere que le llame ahora? Mañana está bien. Una pausa. Que no llegue con prisa. Renato llegó el miércoles a las 9 de la mañana, sin traje, con una camisa que Paloma no le había visto antes, más sencilla, de las que uno se pone cuando no tiene que ser nada para nadie. Cuando Paloma le abrió la puerta, leyó en su cara que ya sabía, o que alguna parte de él ya sabía, aunque no hubiera palabras todavía para nombrarlo. Estuvo con su madre hasta el mediodía. Paloma no entró. Preparó el desayuno y lo dejó en la mesita, aunque sabía que no iba a comerse. Hizo las cosas pequeñas que se hacen cuando no hay nada grande que se pueda hacer. Dobló el rebozo que había quedado sobre el sillón, acomodó el pastillero aunque ya no tenía para qué, limpió la cocina por segunda vez. A las 12:15, Renato abrió la puerta del cuarto. No dijo nada. No necesitaba decir nada. Paloma fue adentro. Doña Consuelo Fuentes tenía el mismo aspecto de siempre. El cabello recogido, el broche naranja, las manos sobre el rebozo. Solo que ahora había una quietud diferente en todo eso. Una quietud que no era sueño, sino algo del otro lado del sueño, donde ya no se necesita sujetar nada. Paloma le acomodó el cabello. Le puso bien el broche. Se quedó un momento. Luego salió. Renato estaba en la sala, sentado en el sillón de su madre, con los codos sobre las rodillas y la cara entre las manos. No lloraba. O sí lloraba, pero de la manera en que lloran los que llevan décadas sin práctica, en silencio, sin movimiento, solo con los ojos cerrados y algo rompiéndose adentro que no hace ruido visible. Paloma se sentó en la silla recta del comedor. No dijo nada. No había nada que decir que fuera mejor que estar ahí. Afuera de la ventana, Insurgentes seguía con su tráfico y su ruido y su indiferencia amable de ciudad grande que no se detiene por nadie. Y esa indiferencia era, extrañamente, un consuelo. El mundo seguía. Eso siempre era un consuelo, aunque también doliera. Pasó media hora. Renato finalmente bajó las manos. Miró hacia la ventana. Tenía los ojos enrojecidos y la expresión de alguien que acaba de cruzar algo y todavía no sabe bien a qué lado quedó. ¿Sufrió?, preguntó. No, dijo Paloma. Y era verdad. ¿Tuvo miedo? Paloma pensó en la tarde del martes, en el atole tomado despacio, en la manera en que doña Consuelo había mirado por la ventana, en la instrucción de que no llegue con prisa. Creo que estaba lista, dijo. Desde hace tiempo. Renato asintió, despacio. Ayer en la noche me habló por teléfono, dijo. Tarde. Yo estaba en la obra, estaba revisando unos planos, y vi su número y pensé, ahora le llamo cuando termine. Pausa. Y no le llamé. Paloma no respondió. Esta mañana cuando llegué me dijo que no importaba, que ya sabía que estaba ocupado. La voz se le fue por un segundo, un solo segundo, y luego volvió. Debí haberle llamado. Sí, dijo Paloma. No era crueldad. Era lo único honesto que había para decir, y Renato era suficientemente inteligente para saber que la amabilidad falsa no le iba a servir de nada. Sí, repitió él como confirmándoselo a sí mismo. Debí haberle llamado. Silencio. ¿Qué me perdí?, preguntó. En todos estos años, ¿qué me perdí? Era la pregunta más difícil, la que no tiene respuesta completa, ni respuesta que no duela. Cosas pequeñas, dijo Paloma, que son las que importan. Una pausa. El atole de las mañanas, el noticiero de las 7, los tamales a medianoche, la manera en que ella doblaba el rebozo. Otra pausa. Cosas que no se recuperan, señor Fuentes.
pero que todavía puede honrar si quiere. Renato la miró. ¿Cómo? Siendo distinto con los que siguen aquí. El silencio que siguió tuvo un peso diferente al de los otros silencios de esa mañana. Era más habitable. Más del tipo que deja entrar luz despacio, por las grietas. 3 golpes en la puerta. Rítmicos. Inconfundibles. Renato y Paloma se miraron. Renato se limpió la cara con el dorso de la mano y fue a abrir. Doña Trinidad Solís estaba en el pasillo con los ojos enrojecidos. Ella sí había llorado, completamente y sin reservas, de la manera en que lloran las personas que nunca aprendieron a guardarse nada, y en las manos un recipiente de plástico con tapa. «Hice caldo», dijo, con una voz que era a menos de la mitad de su volumen habitual. El de pollo con verduras, el que le gustaba a Consuelo. Miró a Renato. «Sé que no tienen hambre, pero el cuerpo come aunque el corazón no quiera, y alguien tiene que asegurarse de que coman». Renato la miró un momento. Luego se hizo a un lado para dejarla pasar. Doña Trini entró sin refranes, sin volumen extra, sin la energía de cometa que traía siempre. Fue directo a la cocina, puso el caldo en la estufa a fuego bajo, y se quedó parada frente a la olla con las manos juntas y los ojos en el fuego, como si el acto de calentar caldo fuera lo más importante que había hecho en años, que probablemente, esa mañana, lo era. «¿Cuánto tiempo llevaban de amigas?», preguntó Renato desde el umbral de la cocina. 20 años, dijo doña Trini sin voltear. «Desde que yo llegué al edificio. Ella fue la única que me abrió la puerta el primer día». Una pausa. Las demás vecinas tardaron meses. Consuelo me abrió al segundo toque. Renato miró el suelo. «No sabía eso. Hay muchas cosas de su mamá que usted no sabía, mijo». Doña Trini revolvió el caldo. «Pero ya las va a ir encontrando. Las personas nos dejan cosas regadas por todos lados, y uno va tropezando con ellas después, cuando ya bajó la guardia». Renato no respondió. Paloma, desde la sala, lo escuchó. Se quedó sentada en la silla recta un momento más, mirando el sillón vacío de doña Consuelo, con el rebozo doblado sobre el respaldo y el espacio donde siempre estaba la taza de atole y el control del televisor y el broche naranja cuando no estaba en el cabello de alguien. Un departamento guarda la forma de las personas que vivieron en él por un tiempo. Se nota en los objetos acomodados de cierta manera, en las marcas de las pantuflas sobre el piso, en el olor de la cocina que tarda días en cambiar. Por ahora, este departamento todavía era de doña Consuelo. El entierro fue sencillo. Renato lo hizo como su madre habría querido, sin aspavientos, en el panteón del barrio, no en el privado de Interlomas que Rodrigo sugirió y que Renato descartó en media frase. Vinieron vecinos del edificio, 2 señoras del IMSS, que habían conocido a doña Consuelo en los años de espera en los pasillos, una sobrina de Guadalajara, y doña Trini, que lloró durante toda la misa con un pañuelo bordado, y luego organizó ella sola el orden de quién pasaba a dar el pésame porque, dijo, alguien tiene que encargarse de la logística del dolor. Y esa frase era tan completamente doña Trini que Paloma tuvo que mirar hacia otro lado para no sonreír en el lugar equivocado. Rodrigo y Bárbara vinieron. No dijeron mucho. Renato los recibió con la misma cordialidad fría con que uno recibe a personas con quienes tiene una conversación pendiente que no es el momento de tener. Ese momento vendría después. Paloma se quedó al fondo durante la misa. No era su lugar al frente, y lo sabía. Su lugar había sido el departamento, los amaneceres, el atole, las noches de tamal. Eso había sido suficiente. Era suficiente. Después del entierro, cuando la mayoría se había ido y solo quedaban Renato, doña Trini y ella frente a la lápida nueva, doña Trini sacó de su bolsa un objeto que Paloma reconoció de inmediato. El broche naranja. «Me lo dio el lunes», dijo doña Trini. «Me dijo que lo guardara para que no se perdiera». Lo puso suavemente sobre la lápida.
Consuelo siempre decía que el naranja era un color demasiado alegre para el luto, que si algún día se moría, quería que hubiera algo naranja cerca para que nadie se pusiera demasiado serio. Nadie se puso demasiado serio. Renato miró el broche sobre la piedra un momento largo. «Gracias», le dijo a doña Trini. «No me des las gracias. Dale las gracias a ella». Doña Trini le palmeó el brazo. El refrán dice, más vale tarde que nunca, y esta vez sí aplica. Renato asintió. Esta vez no dijo que no aplicaba. Esa tarde, de vuelta en el departamento, Renato encontró a Paloma recogiendo sus cosas. La bolsa de lona estaba sobre la cama del cuarto pequeño, ya casi llena. Los zapatos junto a la puerta, el libro en la mano. «¿Ya se va?», dijo Renato desde el umbral. «Ya no hay razón para quedarme, señor Fuentes». Renato entró al cuarto. Se apoyó en el marco de la ventana con los brazos cruzados, mirando hacia afuera. Desde ahí se veía un pedazo de Insurgentes y el edificio de enfrente, y un trozo de cielo que esa tarde era de un azul que casi ofendía con su normalidad. «Mi madre me habló de usted en el cuaderno», dijo. Paloma esperó. «Dice que usted fue la única que la trató como una persona, y no como un problema que resolver». Una pausa. «Dice que le recordaba a ella de joven, a su manera de pararse frente al mundo». Paloma no respondió. «Dice que espera que yo aprenda algo de esto». Renato miró el piso. Textualmente dice, «Espero que Renato aprenda a llegar antes de que sea tarde, porque tu padre nunca aprendió y mira cómo me quedé». El silencio de ese cuarto pequeño fue de los que pesan bien, de los que no incomodan, sino que acompañan. «¿Aprendió algo?», preguntó Paloma. Renato tardó en responder. «Aprendí que estuve tan ocupado construyendo cosas afuera que se me cayó algo adentro sin que me diera cuenta». Pausa. «Y que el dinero no compra el tiempo que ya pasó. Solo te da la ilusión de que puedes administrar el que queda». Paloma terminó de doblar la última camiseta. «Es un buen aprendizaje», dijo. «Es tardío. Todos los buenos aprendizajes llegan tarde. Eso no los invalida». Renato la miró. Por primera vez desde que se conocían, no había tensión en su cara. No había la mandíbula apretada, ni los ojos recorriendo el espacio en busca del error que corregir. Había simplemente un hombre de 42 años parado en el cuarto pequeño del departamento de su madre, aprendiendo a vivir en un mundo donde ella ya no estaba, y donde él, finalmente, había decidido estar presente aunque ya no hubiera a quien cuidar. «¿A dónde va ahora?», preguntó. «A casa de mi mamá, unos días, y luego la agencia me asignará otro caso». «¿Otro señora con insomnio y broche naranja?». «Nadie tiene insomnio y broche naranja como la señora Fuentes», dijo Paloma. Algo se movió en la cara de Renato. No era sonrisa todavía. Era la forma que tiene la sonrisa antes de animarse a aparecer. «No», dijo. «Supongo que no». Paloma tomó la bolsa de lona. Renato se hizo a un lado en el umbral para dejarla pasar. Caminó por el pasillo por última vez. El sillón vacío, la taza sin atole, el rebozo doblado sobre el respaldo, con la precisión de quien lo ha doblado 1000 veces y sabe exactamente cómo tiene que quedar. En la puerta, antes de salir, se giró. El departamento estaba en silencio. Era el silencio diferente de los espacios que han sido habitados por alguien que los quería, y que todavía guardan esa forma aunque la persona ya no esté. Paloma lo miró un momento. Luego abrió la puerta y salió. En el pasillo, el elevador esperaba con las puertas abiertas. Y desde el 1002, como si hubiera estado esperando exactamente ese momento, llegó una voz que Paloma reconocería en cualquier edificio del mundo. «¡Paloma! Te vi por la mirilla. Espérate, te bajo con un tupper de caldo para el camino porque con el estómago vacío no se piensa bien». Paloma presionó el botón para mantener el elevador abierto. Esperó. Porque algunas personas hay que esperarlas, y porque el caldo de pollo de doña Trini era, en efecto, extraordinario.
3 semanas después, Renato Fuentes llegó temprano a la obra un jueves por la mañana, revisó los planos que tenía pendientes y a las 2 de la tarde guardó el teléfono en el cajón del escritorio y se fue. No tenía reunión, no tenía cita médica, no tenía ninguna razón concreta que lo obligara a salir antes de las 6 como siempre. Solo quería llegar a tiempo a cenar con sus hijos, los dos, con una conversación pendiente que ya no podía seguir aplazando. En el cajón de su escritorio, debajo de los contratos y los presupuestos y todo lo que constituía la arquitectura visible de su vida, guardaba el cuaderno de espiral con la tapa desgastada y la letra R escrita con plumón negro. Lo abría a veces, no siempre, solo cuando necesitaba recordar. Y cada vez que lo abría, terminaba en la última página, donde su madre había escrito, con la letra redonda y firme de quien nunca aprendió a dudar de lo que ponía en un papel: el dinero construye casas, Renato. El tiempo construye hogares. Ojalá aprendas la diferencia antes de que sea demasiado tarde. Y si ya es tarde, aprende de todas formas. Nunca es completamente tarde para ser el hijo que quisiste ser. Renato cerraba el cuaderno y se iba a casa. Fin.